Hola, me llamo Rodrigo, soy trailero. Conducir un camión no es solo un trabajo, es una forma de vida. Horas y horas al volante, kilómetros que parecen no tener fin y una soledad que te envuelve a cada paso. Mi ruta siempre ha sido la misma, cargada de destinos y horarios estrictos, pero esa noche algo cambió, algo que jamás podré olvidar. Veníamos 3 compañeros en fila, cada uno en su camión. Yo iba en el medio. Todo iba normal hasta que vi que al camión de adelante se le reventó una rueda. Inmediatamente, por la radio, le dije que nos detuviéramos en la orilla para cambiarla. El tipo al volante tenía poco en este trabajo, apenas un mes. Era joven, unos 25 años, y aunque no tenía mucha experiencia, todos estábamos relajados, bromeando mientras cambiábamos la llanta. De repente, en medio de las risas, escuché algo que me heló la sangre: Padre nuestro que estás en el cielo. Las palabras se mezclaban con murmullos extraños. Miré a mis compañeros, y sus caras mostraban que también lo habían escuchado. Pero nadie dijo nada, seguimos trabajando, quizá pensando que era nuestra mente jugándonos una mala pasada. Justo cuando intentábamos relajarnos de nuevo, el rezo volvió: Padre nuestro que estás en el cielo. Esta vez, todos nos detuvimos. La tensión en el aire era palpable. Uno de mis compañeros rompió el silencio, nervioso. ¿Lo escucharon? Asentimos. Nos pusimos serios y aceleramos el proceso. Mi corazón latía rápido, y los rostros de mis compañeros reflejaban el mismo miedo que sentía yo. De repente, sentimos pasos alrededor nuestro. Pasos que no venían de ninguno de nosotros. Nos apresuramos y logramos terminar de cambiar la rueda. Subimos a nuestros camiones y continuamos la marcha. Habíamos avanzado apenas 600 metros cuando vi que el camión de mi compañero de adelante comenzaba a zigzaguear, como si estuviera perdiendo el control. Le hablé por la radio, desesperado: ¿qué pasa? Su respuesta fue aterradora: ayúdenme, hay alguien aquí conmigo. La voz estaba llena de pánico, apenas podía controlarla. Cuando por fin detuvo el camión, bajó temblando. Estaba pálido, sudaba frío. Todos nos acercamos, pero lo que nos dijo nos dejó sin palabras. Dijo que había visto a una mujer de cabello blanco sentada a su lado, pero no tenía rostro. Le susurraba: te vas a matar, y le movía el volante con fuerza. Juró que jamás respondió nuestras llamadas por la radio. Lo que más me perturbó fue cuando confesó que después de aquel suceso, nunca más volvió a manejar un camión. Lo que vivimos esa noche en la ruta nunca se lo desearía a nadie. A veces, los caminos oscuros no solo guardan soledad, sino algo más, algo que no podemos explicar. Hola, mi nombre es Omar y llevo varios años en el oficio de trailero. He visto y vivido muchas cosas en la carretera, pero nada, absolutamente nada, me ha preparado para lo que me pasó aquella noche. Era un viaje largo, uno de esos que salen desde Monterrey hacia la Ciudad de México. El trayecto comenzó como cualquier otro. Carretera tranquila, música en la radio para mantenerme despierto, y kilómetros de asfalto que parecían no tener fin. Conducía sin problemas, enfocándome en las curvas y rectas, cuando de repente, en una curva particularmente cerrada, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Había una mujer al lado de la carretera, sola, pidiendo un aventón. Me pareció extraño verla ahí a esas horas de la noche, en medio de la nada. Estaba vestida de blanco, pero lo que realmente me desconcertó fue su expresión, o más bien, la falta de ella. No parecía asustada ni desesperada, simplemente estaba ahí, con la mano extendida, esperando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero decidí seguir de largo. Pasé junto a ella, y por un segundo, mis ojos se desviaron hacia el retrovisor. Ella seguía ahí, inmóvil, mirándome. Aceleré un poco, intentando sacarla de mi mente, pero el aire dentro de la cabina comenzó a sentirse pesado, casi asfixiante. Algo no estaba bien. Continué mi ruta, dejando aquella aparición atrás, o al menos eso creía.
A unos 2 kilómetros más adelante, me llevé el susto de mi vida. Ahí estaba de nuevo, la misma mujer, parada al borde de la carretera, como si nunca me hubiera dejado atrás. La reconocí al instante, era imposible no hacerlo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, las manos me sudaban en el volante y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Esta vez ni siquiera me atreví a mirarla directamente. Aceleré, intentando dejarla lo más lejos posible. Pero justo cuando comenzaba a recuperar el control, algo imposible sucedió. Sentí una presencia a mi lado. Giré lentamente la cabeza y ahí estaba, la misma mujer, sentada en el asiento del copiloto. No sabía cómo había llegado ahí, pero su presencia era innegable. Vestida de blanco, su cabello caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. No podía verle los ojos, pero sabía que me estaba observando. Mis manos temblaban. Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me ahogaban en la garganta. Ella no decía nada, solo se mantenía ahí, inmóvil. La sensación de que el aire a mi alrededor se enfriaba era aterradora. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué quería? El trayecto se hizo interminable. Cada kilómetro se sentía como una eternidad. Intenté encender la radio, como si eso pudiera romper el silencio, pero solo escuché interferencia. Empezaba a sentir que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero su figura seguía ahí, al lado mío, inmutable. En algún momento, no sé cuánto tiempo había pasado, me atreví a mirarla de nuevo. Para mi sorpresa, ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. Pero lo peor de todo es que el aire seguía pesado, frío, como si su presencia aún me rodeara. Finalmente, llegué a una estación de servicio y detuve el camión. Bajé de un salto, el corazón me latía con fuerza. Necesitaba despejar mi mente, respirar aire fresco, pero por más que lo intentara, no podía sacudirme esa sensación de que ella seguía conmigo, acechándome en las sombras. Desde entonces, evito esa carretera a toda costa. Y aunque muchos dirán que solo fue producto de mi cansancio o una alucinación, yo sé lo que vi. Hay cosas en la carretera que no podemos explicar, y a veces, lo que dejamos atrás, no nos deja a nosotros. Hola, mi nombre es Víctor, y llevo muchos años trabajando como trailero. Durante todos esos kilómetros recorridos, uno aprende a lidiar con la soledad, la oscuridad y los peligros de la carretera. He visto muchas cosas extrañas en mis viajes, pero hay una experiencia en particular que, por más que pasen los años, no puedo olvidar. Algo que me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre lo que sucede en esas largas noches de ruta. Era una de esas noches comunes, o al menos eso creía. Estaba haciendo uno de mis trayectos habituales, y como tantas otras veces, me tocaba conducir de noche. La carretera estaba casi desierta, solo el sonido del motor del camión me acompañaba. La luna apenas iluminaba el camino y el silencio era casi abrumador. Llevaba horas al volante cuando, de repente, en medio de esa quietud, vi algo que me sacó de mi concentración. Al costado de la carretera, había una viejita. Caminaba despacio, vestida con un largo vestido blanco. Era una imagen bastante extraña para esa hora y ese lugar, pero no le di mucha importancia. Pensé que tal vez había alguien más por ahí que podría haberla dejado cerca o que estaría esperando algún tipo de ayuda. Pasé junto a ella sin detenerme, aunque debo admitir que algo en su presencia me puso nervioso. Su figura era tan frágil y, a la vez, tan fuera de lugar. Seguí mi camino, pero el ambiente empezó a cambiar. El aire dentro de la cabina se sentía pesado y una inquietud que no podía explicar comenzó a invadirme. Sin embargo, traté de concentrarme en la carretera, atribuyendo mi malestar al cansancio. Fue entonces cuando, unos kilómetros más adelante, volví a verla. Esta vez, la viejita no vestía de blanco, sino de rojo. Me quedé congelado por unos segundos, incapaz de entender cómo era posible que estuviera ahí de nuevo. Mi curiosidad superó mi miedo.
Decidí detener el camión. Algo en mi interior me decía que tenía que ayudarla, o al menos averiguar qué estaba pasando. Mientras me estacionaba a un lado de la carretera, vi como otro tráiler me adelantaba. Apenas tuve tiempo de notar el logotipo de la empresa en la caja del camión antes de que desapareciera en la oscuridad. La viejita se acercó lentamente a mi camión y, con sorprendente agilidad para su edad, se subió a la escalera y se asomó por la ventana del copiloto. No podía apartar la vista de su rostro. Tenía una sonrisa enigmática, y sus ojos, aunque cansados, parecían ocultar algo más. Le pregunté si necesitaba ayuda, si podía llevarla a algún lado, pero su respuesta no fue lo que esperaba. En lugar de hablar, comenzó a reírse, pero no era una risa normal. Era un sonido que helaba la sangre, una mezcla de burla y algo que no podía identificar. Mi piel se erizó al instante. La miré, incrédulo, mientras ella bajaba del camión sin decir ni una palabra más, como si todo fuera un juego macabro para ella. Desconcertado, salí del camión para buscarla. Miré a mi alrededor, llamándola, pero no había ni rastro de la viejita. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Regresé al camión, nervioso, y traté de arrancarlo para seguir mi camino, pero el motor no encendía. Cada intento fallido aumentaba mi desesperación. Me sentía atrapado, como si algo más allá de mi comprensión estuviera jugando conmigo. Pasaron alrededor de 15 largos minutos antes de que finalmente el camión reaccionara y el motor volviera a la vida. Sin perder más tiempo, aceleré y retomé la ruta, tratando de dejar atrás lo que fuera que acababa de experimentar. El trayecto se tornó más oscuro, pero lo que realmente me perturbaba no era la falta de luz, sino el recuerdo de esa risa y esa mirada extraña. Mientras avanzaba, algo llamó mi atención en la distancia, luces parpadeantes. Conforme me acercaba, me di cuenta de que se trataba de un accidente. Mi estómago se contrajo al reconocer el tráiler destrozado frente a mí. Era el mismo que me había adelantado minutos antes, el mismo cuya caja llevaba el logotipo que había alcanzado a ver. Me detuve a un costado de la carretera y observé, con un nudo en la garganta, cómo los servicios de emergencia sacaban los cuerpos de entre los restos del camión. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Si no me hubiera detenido para hablar con la viejita, yo habría sido el que estuviera en ese lugar en ese momento. La tragedia me habría alcanzado. Mientras miraba la escena, una pregunta rondaba mi mente: ¿quién era esa mujer? ¿Acaso me había salvado de un destino fatal? Nunca encontré una respuesta clara, pero desde ese día, algo cambió en mí. Cada vez que veo a alguien al costado de la carretera, especialmente de noche, no puedo evitar recordar esa risa macabra y preguntarme si es otra advertencia, una señal para detenerme o seguir adelante. Sea lo que sea, no puedo olvidarlo. Hola, mi nombre es Mario y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México como trailero. Este trabajo no es para todos. Es duro, solitario, y a menudo te enfrenta a situaciones que nunca habrías imaginado. He visto cosas que me han dejado marcado para siempre, pero hay una noche en particular que cambió mi vida para siempre. Era una de esas noches largas de las que los traileros estamos tan acostumbrados. La carretera estaba desierta, el cielo despejado, y el sonido constante del motor del camión era mi única compañía. Había salido de la Ciudad de México con destino a Mérida, un trayecto que conocía bien. Había hecho esa ruta docenas de veces, pero esa noche, algo diferente iba a suceder. Todo empezó cuando decidí hacer una parada rápida en un pequeño pueblo por el que solía pasar. El lugar estaba prácticamente abandonado, solo un par de casas y un pequeño local que servía como tienda y restaurante. Me estacioné a un costado de la carretera, bajé del camión y entré a la tienda para comprar algo de café. El aire estaba denso y pesado, como si algo en el ambiente te advirtiera que no debías estar allí. El encargado del local, un hombre mayor, me saludó con una sonrisa forzada. Después de pedir mi café, me dijo algo que me pareció curioso: no sigas la carretera solo esta noche, muchacho. Es mejor que te quedes aquí hasta el amanecer.
Le respondí con una sonrisa, pensando que tal vez quería venderme una noche en su destartalado hotel. No te preocupes, he manejado por estas rutas más veces de las que puedo contar. Estaré bien. El hombre solo asintió con la cabeza, pero antes de que me fuera, añadió, si ves algo en la carretera que no debería estar allí, no te detengas. Pensé que era solo una advertencia extraña, tal vez una superstición local, pero después de tantas horas al volante, no le di mucha importancia. Regresé al camión, me acomodé en el asiento y encendí el motor. El viaje continuó sin incidentes durante los primeros kilómetros, pero a medida que avanzaba, algo en la atmósfera comenzó a cambiar. La carretera se fue tornando más y más oscura, como si las luces del camión no pudieran penetrar la negrura que me rodeaba. Había pasado ya la medianoche y el cansancio empezaba a apoderarse de mí. Decidí que cuando encontrara un buen lugar seguro para estacionarme, me tomaría un descanso. Pero antes de que pudiera tomar esa decisión, lo vi. A lo lejos, a unos 100 metros delante de mí, una figura solitaria caminaba por el borde de la carretera. Al principio pensé que era solo un peatón, quizás alguien que necesitaba ayuda, pero cuando me acerqué lo suficiente, me di cuenta de que algo no estaba bien. Era una mujer. Llevaba un vestido negro largo y estaba descalza. Caminaba de espaldas a mí, pero su andar era lento, como si cada paso fuera pesado. Mi primer instinto fue detenerme y ofrecer ayuda, pero recordé las palabras del hombre en la tienda. No te detengas. Apreté el volante con más fuerza y disminuí un poco la velocidad, sin dejar de observarla por el retrovisor a medida que pasaba junto a ella. Lo que más me inquietó no fue la figura en sí, sino el hecho de que no volteó ni una sola vez. Ni cuando la pasé, ni cuando el sonido del camión debió haber sido lo suficientemente fuerte como para llamar su atención. Decidí continuar. Me dije a mí mismo que probablemente era solo alguien que había perdido el rumbo, que no era mi problema. Pero mientras seguía conduciendo, el aire dentro de la cabina del camión comenzó a sentirse más frío. Un frío antinatural que no correspondía con la cálida noche. Y entonces, sucedió algo que me heló la sangre. A lo lejos, a unos 2 kilómetros más adelante, la misma figura apareció de nuevo. Pero esta vez estaba en medio de la carretera, parada, completamente inmóvil. Frené en seco, con el corazón latiendo desbocado. ¿Cómo era posible? La había dejado atrás hace apenas unos minutos. No había forma de que hubiera llegado hasta ahí tan rápido, ni siquiera si hubiera corrido todo el camino. El miedo comenzó a invadirme, pero me negaba a creer que algo fuera de lo común estuviera ocurriendo. Decidí rodearla, pasar por el carril contrario. Mientras lo hacía, giré la cabeza para verla más de cerca, y lo que vi hizo que mi cuerpo se paralizara por un segundo. La mujer me estaba mirando, directamente, pero su rostro no era humano. No tenía ojos, solo 2 vacíos oscuros donde deberían estar. Su boca estaba torcida en una sonrisa grotesca, como si se estuviera burlando de mi incredulidad. Aceleré, sin importarme lo que pudiera pasar en la carretera. El motor rugía, y mis manos temblaban mientras apretaba el volante. Avancé lo más rápido que pude, con la esperanza de dejar atrás esa horrible visión, pero el frío no desaparecía, y el miedo tampoco. Empecé a escuchar un ruido extraño, como si algo se estuviera moviendo dentro del camión. El sonido venía de la parte trasera, como si alguien estuviera arañando la caja de carga. No quería voltear, no quería saber qué era lo que estaba ahí, pero la curiosidad y el terror eran demasiado fuertes. Miré por el espejo retrovisor y casi me desmayo del susto. Ahí estaba ella. La mujer de la carretera, ahora estaba dentro del camión, de pie en medio de la carga, con esos ojos vacíos y la sonrisa torcida. Parecía que me observaba, disfrutando de mi desesperación. No sabía qué hacer. Mi mente estaba en blanco. Solo tenía una idea: salir de ahí lo más rápido posible. Aceleré como nunca antes lo había hecho, casi perdiendo el control del camión en algunas curvas. Los minutos pasaban lentamente, y cada segundo se sentía eterno. Finalmente, llegué a una gasolinera que conocía y me detuve de golpe.
Salté del camión y corrí hacia la tienda, buscando algún tipo de refugio, algún lugar donde pudiera sentirme a salvo. Cuando finalmente logré calmarme, le conté al encargado lo que había sucedido. No parecía sorprendido. Me dijo que esa figura, la mujer sin ojos, era una aparición que varios traileros habían visto en esa zona, siempre en las noches más oscuras. No todos sobreviven para contarlo, me dijo, tuviste suerte. Desde esa noche, cada vez que conduzco por esa carretera, lo hago con el estómago en un nudo y los nervios de punta, siempre temiendo volver a encontrarme con la mujer sin ojos.